historia. Desde el Edén nosotros podemos ver las primeras marcas de legalismo en el corazón del ser humano. Y claramente en el Nuevo Testamento lo vemos aún más claro a través de este grupo llamado los fariseos. Eran los legalistas, el mejor ejemplo de legalismo de la época. Eran el grupo de fariseos. Por eso, mis hermanos, el legalismo y el libertinismo, o el libertinaje, o antinomismo, como puntualmente se conoce en la teología, podemos decir que hacen parte de nuestro ADN espiritual desde el momento de la caída. Lo llevamos, mis hermanos, por dentro desde que nacemos, como dice David, en pecado me concibió mi madre. No somos buenos por naturaleza, mis hermanos, somos todo lo contrario. Por eso, aunque nuestro corazón engañoso y perverso nos hace creer que la solución a nuestros problemas es externa, que lo que está mal es lo que está afuera, que lo que debe cambiar es lo que está afuera, la palabra de Dios nos llama a autoexaminarnos, a mirar nuestro ser interior y disponer, como lo dice la misma palabra, en nuestro corazón, para que Dios revele sus intenciones más profundas. En este sentido, mi hermano, quiero citar una cita del pastor Timothy Keller, quien en su momento, refiriéndose a este tema, decía que uno de los grandes retos del cristiano, de nosotros como iglesia, es vigilar ambas direcciones al mismo tiempo. Siempre que nos encontremos luchando contra uno de estos errores, piensa lo que decía él, es extremadamente fácil combatirlo cayendo en el otro. He aquí una prueba y comencemos autoexaminando nuestro corazón. Si crees que uno de estos errores o de estos peligros, como le hemos llamado, es mucho más peligroso que otro, es probable que estés participando parcialmente en el que menor temes. Si tú crees que el legalismo es más peligroso que el libertinaje, muy probablemente estés luchando con eso. O si tú crees que el libertinaje es aún más peligroso que el legalismo, puede que estés luchando con aquel al que más le temes. Por eso debemos vigilar ambas direcciones al mismo tiempo. Discernir nuestro corazón y entrar en las profundidades de lo que hay en lo más interior de nuestro ser y determinar qué nos está esclavizando. ¿No les parece lo suficientemente urgente y necesario este tema como para conocer, identificar y luchar contra unos enemigos que no están afuera, sino que están dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro propio corazón? Con esta realidad en mente, mis hermanos, veamos cómo no solamente la Biblia nos enseña a identificar el legalismo y el libertinaje en nuestro corazón, no solamente revela estos enemigos encubiertos que se encuentran en nuestro ser, sino que la Biblia, mis hermanos, nos presenta el antídoto eficaz para combatirlos y para vencerlos. Por eso, comencemos diciendo o preguntándonos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertinaje o antinomismo? ¿Qué significan estos términos y de qué manera las escrituras los presentan? Y lo primero, si partimos del legalismo, en las palabras más sencillas posibles, el legalismo, mis hermanos, es el esfuerzo del ser humano. Pueden anotarlo, es el esfuerzo del ser humano por tratar de ganar la salvación y el favor de Dios a través de sus buenas obras. El legalismo, la naturaleza del legalismo se expresa a través del esfuerzo del ser humano en tratar de ganar él mismo la salvación y el favor de Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, o por lo que llamamos buenas acciones. Sin embargo, mis hermanos, el legalismo es mucho más profundo que esto, puesto que el legalismo es una distorsión del atributo de Dios, de su santidad y su justicia.
El legalismo lo que hace es distorsionar, corromper el atributo de Dios que nos enseña que Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Por eso aquel que es legalista o aquel que ha sido esclavizado por el legalismo que hay en su corazón, ve a un Dios como una especie de tirano dictador. Es un Dios que lo único que está interesado es que sus súbditos cumplan sus órdenes y le rindan honor. Es lo único que le interesa a ese Dios. Que aquellos que son sus seguidores o sus hijos cumplan estrictamente lo que Él ordena. Por eso, mis hermanos, el legalismo hace que nos concentremos más en los mandamientos de Dios, especialmente aquellos que son prohibitivos, y que nos olvidemos del Dios de los mandamientos. ¿Alcanzan a notar la ligera diferencia? El legalismo desconecta, el legalismo distorsiona el carácter santo y justo de Dios de su palabra. Y nos hace creer que ese Dios es un tirano dictador que solo está interesado en que cumplas sus órdenes. La iglesia, si lo vemos desde una perspectiva neotestamentaria, desde el Nuevo Testamento, hubo una iglesia que se dejó esclavizar por este enemigo. Y esos fueron los Gálatas, las iglesias de Galacia, las cuales después de haber recibido el Evangelio por medio de la fe, vino un grupo que se conoce como los judaizantes, y este grupo les hicieron creer a los Gálatas que ellos debían circuncidarse y obedecer la ley del antiguo pacto para asegurar su salvación. En pocas palabras, los Gálatas cayeron en el error de creer que ellos podían ganar la salvación y el favor de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, a través de sus buenas obras. Esta es la razón, mis hermanos, del profundo enojo de Pablo cuando escribe esa carta. Y es aquí donde vemos lo bellísimo de la palabra, porque nos muestra un Pablo sumamente molesto, y tú dices, ese es el mismo Pablo que a los corintios les habla del amor. Y fíjense lo que dice en el capítulo 3, y les leo los primeros 4 versículos, y se los leo en una versión un poco conservadora en ese sentido. Pablo le dice a los Gálatas, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, y traten ustedes de imaginarse a Pablo, este hombre, escribiendo esto. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, responde Pablo. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora, atención, versículo 3 de Gálatas 3, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Imagínense el tono en el que Pablo les escribe esto a los Gálatas. No puede ser posible que ustedes, habiendo recibido el Evangelio y habiendo creído en él solo por la fe, ahora unos tontos les vengan a decir que ustedes tienen que cumplir la ley para asegurar la salvación. Ahora ustedes creen que por sus propios esfuerzos ustedes pueden ganar el favor de Dios. Mis hermanos, esto es lo que causa el legalismo en nuestros corazones. Y es lo que hoy vemos expresado en las iglesias que se aferran a sus tradiciones históricas, a sus costumbres o a cualquier otra norma que en lugar de aferrarse primeramente y principalmente a la palabra de Dios, se convierten en doctrinas de hombres que son enseñadas como verdades. Pero no solamente pensemos en esas iglesias legalistas, sino también pensemos en cómo el legalismo se expresa en nuestros corazones cuando creemos que nuestras buenas acciones
o nuestro buen comportamiento nos asegura la salvación o nos acerca más a Dios. Cuando ese día nos levantamos a las 5 de la mañana, oramos, hacemos nuestro devocional y pensamos que hoy Dios me tiene que bendecir. Eso es legalismo, mis hermanos. Ese es el legalista que está encubierto en tu corazón, que te hace creer que tus buenas acciones logran el favor de Dios. Este legalismo solo produce, realmente solo produce en nuestras vidas frustración, miedo y amargura. Recuerden, el legalismo solo produce en nuestro corazón frustración, porque aunque me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, nunca puedo cumplir perfectamente la ley moral de Dios. Causa miedo porque creo que Dios me va a castigar cuando no lo puedo obedecer completamente. Y sobre todo causa amargura porque me doy cuenta que definitivamente por mucho que me esfuerzo no puedo hacerlo. Ahora, este es uno de los dos enemigos encubiertos en nuestro corazón. Veamos el otro rápidamente, el libertinaje o el antinomismo. Es la actitud, mis hermanos, es la actitud del ser humano en tratar de relacionarse con Dios sin su palabra, sin la obediencia. El antinomismo, de hecho, mis hermanos, es una palabra en griego que son dos términos unidos, la palabra anti, que significa contra, y la palabra nomos, que significa ley, es decir, aquello que va contra la ley. Se refiere precisamente a eso, a una creencia de ir contra la ley de Dios, una actitud de nuestro corazón en creer que yo me puedo relacionar con Dios sin cumplir los términos que ese Dios establece. Creer que yo puedo tener una relación con Dios y amar a Dios sin obedecer su palabra. Y de igual manera, mis hermanos, el libertinaje, así como el legalismo distorsiona la santidad y la justicia de Dios, el libertinaje distorsiona el amor, la bondad y la gracia de Dios. Los distorsiona, los desconecta de su palabra. Aquel que es antinomiano o libertino ve a un Dios que me acepta tal y como soy, que me ama tal y como soy, un Dios que es mi amigo y un Dios que solo está interesado en que yo sea feliz. Un Dios chévere, un Dios a la moda, un Dios que me entiende, me conoce y sabe los deseos de mi corazón. El libertinaje hace, mis hermanos, en pocas palabras, que nos concentremos más en nosotros mismos que en Dios y en su palabra. El libertinaje hace que nos olvidemos de su palabra, que nos olvidemos de la revelación que Él nos ha dado y que pensemos, que creamos la idea de que nosotros podemos vivir a nuestra manera. Y hay un ejemplo también de una iglesia en la Biblia que se dejó dominar por este enemigo y fueron los corintios. Así como los gálatas se dejaron esclavizar por el legalismo, los corintios se dejaron esclavizar por el libertinaje. Los corintios creyeron que su libertad en Cristo era una libertad para hacer lo que quisieran y que la gracia de Dios era una excusa para no cambiar. La mala interpretación del evangelio los llevó a creer que eran libres para hacer lo que se les antojara y que podían relacionarse con Dios en sus términos y no en los términos que Dios había establecido en su palabra. En este sentido, y también con un tono bastante enojado, Pablo les dice a los corintios en su primera carta, capítulo 5, versos 1 y 2. Me cuesta creer, atención al tono de Pablo, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen, y miren que Pablo presenta el caso tal cual, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y ustedes están orgullosos de sí mismos.
En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Y el mismo apóstol Pablo que en el capítulo 13 habla del amor. Y es el mismo Dios inspirando su palabra. Por eso, mis hermanos, el libertinaje es tan peligroso como lo es el legalismo. Es un enemigo que está en lo profundo de nuestro corazón encubierto, que no se puede ver fácilmente y que causa un daño tan profundo como puede causarlo el legalismo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Roma les dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. O sea, vamos a creer que porque la gracia de Dios es grande, yo entonces puedo pecar y seguir pecando a mi antojo. De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios, mis hermanos, no es una licencia para pecar y tampoco es un estímulo para dejar de luchar. ¿Noten eso? La gracia del Señor, la bondad del Señor, el amor del Señor, el saber que cada vez que yo peco, como dice Juan, abogado tengo para con el Padre a Jesucristo el justo que intercede por mí. Esa realidad, mis hermanos, no es una excusa, no es una licencia para que nosotros hagamos lo que nos antoja. Pero tampoco, mis hermanos, es una razón para dejar de luchar. El libertinaje lo vemos hoy presente en las iglesias modernas que se hacen llamar innovadoras o no religiosas, o acá somos inclusivos, acá te aceptamos tal y como eres, todos somos bienvenidos, amados y abrazados. Esos son ese tipo de iglesias que son bastante chéveres para muchos. Pero también ese libertinaje se expresa en nuestros corazones cuando vivimos según nuestros criterios, ignorando a Dios, ignorando su palabra, ignorando lo que Él nos ha dejado revelado. Y este libertinaje, así como el legalismo produce enojo, frustración y amargura, el libertinaje produce orgullo y autosuficiencia. Yo creo que yo puedo por mis propios medios. Tú no me tienes que decir cómo tengo que vivir, y menos Dios. Yo sé lo que hacer. Mis hermanos, son dos enemigos encubiertos en nuestro profundo interior. Y permítanme utilizar una ilustración y regresarme al título del sermón. Yo no sé si ustedes lo sabían, yo me enteré hace poco, no me había puesto a analizarlo. Pero el color de los uniformes de los soldados que utilizan para la guerra y los que utilizan ahora en los combates modernos está especialmente diseñado para cumplir entre tantos propósitos con uno muy particular. Y es que los soldados puedan camuflarse entre los bosques, las montañas, los desiertos, las lagunas o cualquier tipo de ambiente en el que se presente la batalla. De manera que ellos puedan encubrirse y parecerse muy al ambiente en el que están para no ser reconocidos con facilidad por su enemigo. De hecho, esto es algo que el ser humano ha podido producir imitando lo que Dios en su sabiduría, mis hermanos, ha puesto en muchas de las especies de animales que hoy conocemos. Que como una manera de supervivencia para no ser vistos por los depredadores, estos animales tienen la capacidad de camuflarse. Pueden cambiar el color de su piel para camuflarse en el ambiente en el que están y no ser vistos por su depredador. Utilizo esta ilustración, mis hermanos, porque de la misma manera el legalismo
y el libertinaje, el antinomismo, son unos enemigos que sutilmente se camuflan en nuestro corazón, haciéndonos creer que realmente, en lugar de ser un legalista, yo soy alguien que busca la santidad, yo soy alguien que quiere agradar al Señor. Y en lugar de ser un libertino, yo simplemente estoy gozando de la libertad que tengo en Cristo. Mis hermanos, son dos enemigos que se camuflan fácilmente, que nos hacen creer que estamos bien, que nos hacen creer que nuestro corazón está bien y que somos buenos. Es por esta razón que Jeremías declara que nuestro corazón es engañoso, es confuso, que no podemos confiar en él. Pero además de ser confuso y engañoso, es perverso, más que todas las cosas. Jesús mismo, y fíjense cómo la Biblia, a mí me enamora la palabra, mis hermanos, fíjense cómo la Biblia es uniforme. Jesús mismo, en respuesta a los fariseos y escribas, por una de sus preguntas y de sus críticas legalistas, él les dice en Mateo 15, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas, dijo Cristo, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no es lo que te contamina. Porque ustedes enseñan doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Por eso bien dijo el profeta, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Léanse Mateo 15. El Señor mismo les dice a esos supremos legalistas, de tu corazón es de donde sale lo malo, de tu corazón, de adentro de tu corazón es lo que sale aquello que contamina. Por eso, mis hermanos, la raíz del legalismo y del libertinaje es la misma. No podemos creer que el legalismo es simplemente lo opuesto al libertinaje. Y que si yo no soy legalista, entonces por ley voy a ser libertino. No, mis hermanos. De hecho, tal y como menciona Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo, él dice que el legalismo y el libertinaje son dos gemelos que nacen de un mismo vientre. El pecado, el mismo pecado que distorsiona la visión de un Dios santo y justo, es el mismo pecado que distorsiona la visión de un Dios de gracia, de amor y de bondad. Pero también es el mismo pecado que nos hace construir una imagen de Dios y de su palabra a nuestra medida. Yo me armo un Dios a la carta, como yo creo o me imagino que Él es, que piensa y que actúa. Y esta mentira, querida iglesia, fue precisamente la que compró Eva en el huerto del Edén. Satanás le hizo creer al ser humano que Dios no era lo suficientemente bueno, justo y amoroso. ¿Acaso Dios, recordemos la tentación, acaso Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol? Y eso no era lo que había dicho Dios. Una distorsión que creó en ellos el nacimiento de lo que hoy conocemos como el legalismo y el libertinaje. Por eso, mi hermano querido, en este punto del mensaje quiero que seas sincero contigo mismo y te preguntes, ¿soy yo esclavo del legalismo? ¿O soy yo un esclavo del libertinaje, del antinomismo? ¿O incluso soy esclavo de ambos? Piénsalo de otra manera. ¿Cuál es el atributo de Dios que comúnmente pones en duda? Yo quiero darles una mala noticia en esta mañana. Y es que aunque tú no lo aceptes, en tu corazón hay un legalista y hay un libertino. Tú, lejos de Cristo, eres un legalista libertino, si lo quieres ver de esa manera. Sin embargo, mis hermanos,
hay una buena noticia. Existe una buena noticia para tu corazón engañoso y perverso y para el mío también. Existe una forma de vida radicalmente diferente, llena de gozo, llena de seguridad, llena de verdadero compromiso, mis hermanos. Pero ¿cuál es ese camino? ¿Cómo no desviarnos del camino correcto e irnos hacia el legalismo o hacia el libertinaje? La única respuesta a esta pregunta, mis hermanos, la única respuesta a la realidad de nuestros corazones la encontramos si miramos a la cruz. Es la única respuesta, iglesia. Nuestra única esperanza en la vida radica en el glorioso evangelio de Cristo, mis hermanos. El unigénito del Padre que, como dice Juan, fue lleno de gracia y de verdad, quien vino a este mundo para salvarnos y para mostrarnos que tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso solo Cristo, mis hermanos, y solo a través de Cristo podemos vivir en verdadera santidad y en completa libertad. El Evangelio es la única fuente de rectitud, de paz en la vida. Si nos aferramos a Cristo, iglesia, y esta es la buena noticia, podemos enfrentar el miedo que produce el legalismo y el orgullo que produce el libertinaje en nuestros corazones y no perder en el intento. Solo por medio de Cristo, amada iglesia. El Evangelio transforma nuestra actitud respecto a Dios, respecto a la salvación, respecto al pecado, respecto a nuestra identidad y respecto al mundo en el que vivimos. Y atención a esto, ojo, esto no quiere decir que el Evangelio es un punto medio entre dos polos opuestos. Esto no quiere decir que, bueno, el punto medio entre el legalismo y el libertinaje es el Evangelio. No. El Evangelio es un camino completamente diferente al que propone cada uno de estos enemigos. El Evangelio, mis hermanos, es la cruz de Cristo mostrándonos el amor, la gracia, pero también la santidad y la justicia de Dios derramada en su vida. Él es el verdadero y el único camino. Por eso el siguiente cuadro que quiero mostrarles y que Andrés les va a entregar para que ustedes lo analicen en sus casas, lo estudien, se lo enseñen a sus hijos, lo puedan poner más bonito y pegar en la pared del baño y verlo cada vez que se lavan los dientes. Mis hermanos, es que el Evangelio es un camino mucho más profundo, hermoso y maravilloso que el legalismo y el libertinaje. Y fíjense, vamos a ver algunos ejemplos en la hoja, van a estar todos. Pero fíjense la concepción de un Dios para un legalista, para un libertino y para un verdadero cristiano. Los
hiciste por mí. Yo te amo porque tú me amaste primero. Yo te amo, yo te sirvo, yo te obedezco porque tú moriste por mí en la cruz. Y como decía un autor, no recuerdo si era de los puritanos, aunque no respondas el resto de mis oraciones a lo largo de mi vida, yo sé que tú me sigues amando. Porque la cruz es suficiente. Esas palabras de Dios a Pablo, que mi gracia te sea suficiente, bástate con mi gracia, son unas palabras para nosotros también, mis hermanos. Su gracia es suficiente. Lo demás es añadidura. Por eso observamos cómo el remedio a la enfermedad de nuestro pecado sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, mis hermanos. Y la Biblia lo describe de principio a fin. Es la palabra. Es su palabra, mis hermanos. Esta espada de doble filo es la que debemos clavar en nuestros corazones constantemente para hacer morir esos dos enemigos encubiertos. El Evangelio de Cristo es la única cura para el legalismo y el libertinaje de nuestros corazones. El legalista cree que todos están mal y que solo él es bueno. El libertino cree que todos están bien y que solo están mal los que lo critican. Mientras que el cristiano cree que a causa del pecado estamos mal, pero gracias a Cristo Él habita en nuestros corazones y ahora podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Ahora, mis hermanos, para concluir este mensaje, y ojo que estoy diciendo para concluir, no para finalizar. Para concluir, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Y hay dos verdades que quiero enfatizar. La primera es que podemos vivir en santidad, en verdadera santidad, solo por Cristo y su Evangelio. El Evangelio nos muestra el camino hacia la verdadera santidad. Y es precisamente un camino porque nuestra santidad está en proceso. No es algo que está terminado. Es una obra que está en proceso, que está en construcción. Dios declara en su palabra que Él nos ha hecho santos, pero que al mismo tiempo Él nos santifica. Y eso es lo que se conoce en la teología como la santificación inicial y la santificación progresiva. Hay un momento en el que Dios declara que tú eres santo. Y hay otro momento que se lleva a lo largo de nuestra vida en el que Dios va forjando en nuestro corazón perverso la imagen de su Hijo. Él va utilizando ese vaso frágil de barro, Él lo va moldeando, Él lo va formando, Él lo va transformando, Él va poniendo en ti cada uno de los elementos que Pablo describe como el fruto del Espíritu. Porque yo por naturaleza odio, pero Dios pone en mí su amor. Yo por naturaleza soy amargado, pero Dios pone en mí su gozo. Yo por naturaleza soy egoísta, pero Dios pone en mí la compasión, la misericordia. Por eso Pablo termina diciendo, contra estas cosas no hay ley que valga. Por eso la santidad, mis hermanos, atención con esto, la santidad no es un medio para alcanzar la salvación y la aceptación de Dios, sino que es el resultado, la consecuencia de lo que somos en Cristo. No somos santos por lo que hacemos o somos menos santos por lo que dejamos de hacer. Somos santos por lo que Dios ya ha hecho y lo que sigue haciendo en nosotros a través de su Hijo. De esto, mis hermanos, se trata la gracia de Dios. De esto se trata, que no somos salvos por nuestras obras, sino solo por gracia y solo por fe. Él ha decidido declararnos a nosotros justos e inocentes y condenar como culpable a su Hijo unigénito. Por eso, mis hermanos, Dios nos ama y debemos afirmarnos en esa verdad. Dios nos ama profundamente.
y su amor es ancho, alto y profundo. Dios nos ama de una manera que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero es un error decir que Dios nos ama tal y como somos. Dios solamente ama tal y como es a Cristo mismo. Es más correcto decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Él nos ama a pesar de lo que somos porque su amor es incondicional. Y Cristo murió en la cruz, y esta es la buena noticia. Cristo murió en la cruz para que nosotros dejemos de ser lo que somos. ¿Se dan cuenta la belleza del evangelio? Él no nos ama a pesar de lo que somos. Él no nos ama tal y como somos, porque si fuera así, entonces Cristo no hubiese venido. Él nos ama a pesar de lo que somos, porque en Cristo nosotros dejamos de ser lo que somos. De la misma manera, mis hermanos, la Biblia nos enseña como cristianos que nosotros tenemos una participación en esta obra que se denomina la santificación. Nosotros participamos en esta obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones a través de la mortificación de nuestros pecados. Y eso puede parecer muy abstracto, pero no es otra cosa que lo que Cristo le dijo a sus discípulos. El que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y la cruz es un símbolo ¿de qué? De muerte. Que esté dispuesto a morir cada día, y entonces que me siga. La santificación, mis hermanos, nosotros participamos en ella cuando morimos a nosotros mismos, cuando morimos a nuestros propios deseos y decidimos vivir para Cristo. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad. Entendemos y sabemos y conocemos que es Dios a través de su Espíritu el que nos va transformando de gloria en gloria, pero es nuestra responsabilidad también participar en ese trabajo. Si no fuera así, no encontraríamos un texto como el de Primera de Pedro, donde dice enfáticamente, citando por cierto Levítico 11, sean santos porque yo soy santo. Ahí no hay interpretación que hacer. El llamado de Dios es que seamos santos porque Él es santo. Y la santidad, como dice Hebreos 12:14, debemos buscarla porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero debemos creer, mis hermanos, y afirmarnos en la verdad de que vamos a seguir lidiando con la consecuencia del pecado en nuestra vida. De que aunque nos esforcemos, no nos podemos esforzar en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que nos fortalece. Lo podemos todo, sí, pero en aquel que nos da las fuerzas. Por eso cuando pecamos, mis hermanos, cuando pecamos, debemos recordar que la obra de Dios en nosotros no se ha terminado. Que Dios sigue obrando su perfecta, buena y agradable voluntad en nosotros. Y que cuando Cristo regrese, y solo cuando Cristo regrese, vamos a ser librados completamente del pecado. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que así como podemos vivir en verdadera santidad solo por Cristo y su Evangelio, podemos vivir también en libertad, solo por Cristo y su Evangelio. Es que la Biblia dice, mis hermanos, de principio a fin, que Dios nos ha librado, Él nos ha redimido. La palabra redención significa el pago del rescate de aquel que estaba preso y cautivo en la esclavitud y ahora es libre. De eso se trata el concepto de la redención. Dios nos ha librado de la esclavitud, del pecado, de Satanás, de la muerte. Dios nos ha librado de la esclavitud de nosotros mismos, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del legalismo y del libertinaje. Él nos ha hecho libres. Podemos vivir en libertad, mis hermanos, pero nuestra libertad está condicionada. Porque ahora, aunque somos libres, somos también esclavos. Ustedes dirán, pero Raúl, eso no tiene sentido. Es que ese es el Evangelio. Cristo nos hace libres del pecado para ahora ser esclavos de Él.
¿Y saben cuál es la buena noticia del Evangelio? Que la esclavitud de Cristo es la única esclavitud que hace al hombre verdaderamente libre. Parece una paradoja sin sentido, pero ser esclavos de Cristo es la única manera de vivir verdaderamente libres. El resto es esclavitud real. La de Cristo es verdadera. Es una libertad, mis hermanos, que no tiene comparación. La libertad de los hijos del Señor, mis hermanos, es gloriosa, es compasiva, pero está llena de amor. Fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios. Y quiero que prestemos mucha atención y veamos cómo nuestra libertad está condicionada al amor, está condicionada a la compasión y está condicionada a no pensar yo en mí mismo antes que en el otro. Fíjense lo que le dice Pablo a los Corintios. Y ojo, estamos hablando de la misma iglesia que fue esclavizada por el libertinaje. Y Pablo les dice, tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, y el contexto en el que Pablo habla es la comida sacrificada a los ídolos, eso lo veremos después. Pero Pablo le dice, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, que eres maduro, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y fíjense lo que dice Pablo. Ten cuidado porque por tu conocimiento y por el mal uso de tu libertad en Cristo, se puede perder el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su débil conciencia, cuando éste es débil, estás pecando contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, y Pablo sabía que la comida no tenía ningún efecto pecaminoso, Pablo decía, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Este es un texto profundo, mi hermano, no lo voy a explicar minuciosamente. Simplemente quiero mostrarles cómo efectivamente somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos de guardar una serie de mandamientos por creer que a través de eso voy a ganar el favor de Dios. Pero esa libertad no puede ser un tropiezo para el débil. Esa libertad no puede estar desconectada de la santidad de Dios. Y en este sentido Pablo le dice también a los corintios, todas las cosas me son lícitas, o todo me es permitido. Y pudiéramos decir, excelente, somos libres, podemos hacer lo que nos plazca. No, espérate un momentito. Pero no todas las cosas me convienen. Y Pablo reitera, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego dice en el capítulo 10, versos 23 y 24, nuevamente, todo me es lícito, todo me es permitido, soy libre en Cristo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Acá podemos observar un principio de vida, mis hermanos, y es que todo está permitido para el cristiano dentro de los límites establecidos por Dios. O sea, tenemos una libertad, pero una libertad condicionada. Y es una libertad condicionada no a nuestros miedos ni a nuestras frustraciones, sino a Cristo. Él nos ha hecho libres, pero nos ha dicho, ven y te enseño cómo es la verdadera manera de vivir. Ven y te enseño cuál es la verdadera manera de caminar. Ven y te enseño cuál es el camino correcto a seguir. Es por eso que debemos evitar, atención a lo que dice este principio, que está fundamentado en 1 Corintios. Yo debo evitar todo aquello que no me convenga, que no me edifique y que tenga el potencial de dominarme. Por eso Pablo le dice a la otra iglesia, a la que estamos viendo, Gálatas, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.
Mis hermanos, somos libres. Y esto hay que entenderlo y gozarnos en eso. Esta verdad debe hacer que nuestro corazón se llene de gozo. Soy libre en Cristo. Soy libre. Yo creo que ninguno de nosotros ha estado preso. Pero imagínense lo que significa después de haber estado años en esclavitud, en una prisión, saber que ahora puedo caminar con libertad, que puedo gozarme de las cosas que el Señor ha provisto para nosotros. Pero Pablo le dice a los Gálatas, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados efectivamente, solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne. O sea, ¿no creen ustedes que como ahora son libres, ustedes pueden vivir a su manera? Si no, sírvanse por amor los unos a los otros. Y la conclusión que hace Pablo es la conclusión que luego los reformadores establecieron y es la última sola de la reforma. Y Pablo lo dice en la carta a los Corintios, ya sea que coman o ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa. Y fíjense cómo Pablo utiliza la comida y la bebida como cosas que aparentemente pueden ser insignificantes. Pero Pablo le da una significancia importante al decir, en aspectos tan pequeños de la vida, ya sea que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Mis hermanos, somos libres en Cristo. Amén. Somos libres en Cristo. Pero en Cristo estamos llamados a vivir en santidad. Y solo el Evangelio nos permite conciliar esas dos verdades y caminar en el verdadero camino. De lo contrario, vamos a caer en la esclavitud del legalismo o en la esclavitud del libertinaje. Y permítanme en este punto ser un poco más directo y hacer una aclaración acá. La Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, no es un libro de recetas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia es un libro de principios universales. La Biblia es un libro de principios inmutables, de principios eternos. No es un libro de reglas. Y dado que son principios inmutables y universales, están fundamentados en Dios. Y como Dios no cambia, la Biblia no cambia ni pasa de moda. En este sentido, existen muchas, atención a esto, existen muchas inquietudes e interrogantes cuando nos preguntamos si está mal hacer esto, si está mal hacer esto otro, si puedo hacer esto, si puedo ir a este lugar, si puedo escuchar esto, si puedo comer esto, si me puedo vestir de esta manera. Existen muchas preguntas, mis hermanos, que tú no puedes pretender que Dios responda de manera explícita en la Biblia. Porque la Biblia no es un libro de recetas que te va a decir con quién te tienes que casar y a dónde tienes que ir a comprar al mercado. No, mis hermanos. La Biblia es un libro de principios que te muestra el camino a seguir. Y Dios nos ha dado, además de su palabra, su espíritu que nos guía a toda verdad y que nos da suficiente discernimiento para tomar las decisiones correctas en este mundo. Y poder distinguir en aquello que va a exaltar a Cristo o en aquello que lo va a avergonzar. En este sentido, pensemos por un momento, si estamos teniendo una actitud legalista o libertinaje en estos aspectos de nuestra vida, respecto a la forma en la que estamos invirtiendo el tiempo libre. Pensemos en eso. ¿Soy yo legalista o libertino en la forma en que invierto el tiempo libre? En segundo lugar, respecto al propósito y al tipo de amistades con las que me relaciono. Pensemos en eso. En tercer lugar, respecto a cómo trato a mi esposa y la educación y la formación con la que estoy levantando a mis hijos. ¿Será que yo soy el padre autoritativo que se tienen que hacer las cosas tal y como yo diga? ¿O será que yo simplemente dejo que ellos hagan lo que les dé la gana? Porque al final si los regaño les da ansiedad.
¿Cómo estamos levantando a la próxima generación, mi hermano? En cuarto lugar, ¿cómo es tu actitud respecto a tu forma de hablar, respecto a tu forma de vestirte y respecto a tu forma de comportarte en este mundo? ¿Eres tú un legalista o eres tú un libertino en estos aspectos? En último lugar, respecto al uso que le das a las redes sociales y especialmente a tu dinero, ¿cuál es tu actitud? Mis hermanos, no quiero entrar en detalles porque creo que todos los que estamos acá somos lo suficientemente adultos como para saber lo que la Biblia nos enseña de manera clara y explícita como principio de vida. No tenemos que entrar en detalles acá sobre la medida que tienen que tener. No. La Biblia es clara, mis hermanos. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Pregúntate más bien si realmente has nacido de nuevo y si el Espíritu de Dios mora en ti. Porque si estas preguntas te incomodan o estas preguntas te dan lo mismo y ya te estás pensando, bueno, que Raúl termine rápido porque tengo que irme a ver en el partido. Mi hermano, tienes que preguntarte entonces, ¿qué tan dispuesto estás a luchar contra el legalismo y libertinaje que aunque no lo aceptes, está en tu corazón? Y ahora quiero dirigirme incluso a los hermanos que sirven en esta iglesia. En cualquier área, sabemos que por la Biblia no es más importante una que otra. Pero mis hermanos que sirven en esta iglesia, tu vida de lunes a sábado es congruente con tu vida los domingos. Pensemos en eso. O sea, ¿de verdad te importa vivir en el Evangelio y mostrar el Evangelio con tu vida? ¿De verdad te importa tu testimonio ante los hermanos débiles en la fe, pero también ante aquel que no es creyente? ¿De verdad te importa lo que piensan los demás de ti? Sí, sabemos que nuestra identidad está en Cristo y sabemos que en Cristo somos lo que somos. Pero estás mostrando tú a Cristo con tu vida. ¿Es tu vida un reflejo de esa santidad y de esa libertad que Cristo ha ganado por ti? El antídoto, mis hermanos, ante este conflicto sigue siendo el mismo: el Evangelio de Cristo. Por eso, regresemos a nuestro texto y ahora sí finalicemos con esto. Jeremías capítulo 17. ¿Cuál es entonces, Señor, el camino a seguir? ¿Cómo no dejarme engañar ni esclavizar por el legalismo y el libertinaje? ¿Cómo vivir en verdadera santidad y libertad? Muéstrame, Señor, el camino, le decía Felipe. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en sí mismo, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la fatiga, cuando venga la angustia, la tribulación, el sufrimiento, la prueba, cuando Satanás te zarandee, mi hermano, no te fatigarás. Y más aún, no dejarás de dar fruto. Por eso, ¿cuál es la respuesta? Confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová, mis hermanos. ¿Acaso este no es el propósito para el cual fuimos creados? Glorificar su nombre y gozar de él por siempre. Confiemos en él. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Dios mío, porque tu evangelio, Señor, es el verdadero camino, Señor.
Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra que en lo profundo de nuestros corazones se encuentran encubiertos dos enemigos perversos, Señor. Dos enemigos que en muchas ocasiones nos dominan, Señor. En muchas ocasiones desvían nuestra mirada de ti y nos hacen creer que tú no eres santo, que tú no eres justo, que tú no eres amoroso, que tú no eres un Dios de gracia, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana te pedimos que tú obres en nuestro corazón perverso y engañoso y que tu palabra de doble filo, Señor, muestre aquello que está mal en nosotros, Señor. Te pedimos perdón si en algún área de nuestra vida estamos siendo legalistas o estamos siendo libertinos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir en tu evangelio, Señor. Que nos ayudes a caminar, Señor, a través de Cristo y por medio de Cristo. Gracias te damos, Padre, porque en ti tenemos esperanza, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Y aquel que está en esta mañana y no te conoce, Padre, yo te pido que tu Espíritu obre en su corazón convencimiento del pecado y que él pueda llegar a tus pies, reconociendo que solo tú puedes salvarlo y él no se puede salvar a sí mismo. Te pedimos por nuestros hermanos que hoy no pudieron venir, Señor. Si alguno tiene alguna causa, Señor, justificable, te pedimos que tú le atiendas, que tú le suplas, que tú, Señor, seas propicio a su necesidad. Y aquel que no vino, Señor, realmente porque no quiso, te pedimos que le inquietes, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, cantemos al Señor y gocémonos en su palabra.